Ahora sí. Sí, ahí te escuchamos. Dale, dale. Bueno, muchas gracias. El título de esta ponencia es El Borges de Bioy, la biografía de un vínculo. Comienzo a leer. Según lo indica Daniel Martino en el prefacio del monumental Borges, la obra está compuesta por una selección de entradas del, suponemos, vastísimo diario de Adolfo Bioy Casares. El criterio de selección, desde luego, es Jorge Luis Borges y las conversaciones de amigos íntimos que sostuvieron estos dos escritores argentinos durante más de 50 años. El propósito, declara Bioy, era, cito, contar cómo lo vi yo, cómo fue conmigo, cierro cita. Entre diario y biografía, el Borges de Bioy gravitaría bajo la órbita de lo que Roland Barthes denominó nebulosa biográfica y más precisamente aquella en la que se pone en juego la relación entre un testigo diarista con pulsión de biógrafo y su amigo biografiado. Como me sucede con frecuencia, rara vez cumplo con los objetivos previamente pautados en los resúmenes que envío como propuesta de ponencia, sobre todo en este caso donde las inquietudes respecto de la inscripción genérica del Borges de Bioy y la construcción de una figura testimonial, íntima, privilegiada, fascinada, exceden por mucho los alcances de este espacio. Por estas razones me limitaré a exponer las coordenadas que construye la posición de testigo en el diario de Bioy. Quedará pendiente entonces qué hace la posición testimonial con la cuestión genérica y posteriormente qué le hace la diferencia propia del testigo al testimonio. El diario de Bioy se inicia con una entrada que compendia desde que se conocieron hasta el año previo al momento en que comienza la anotación diarística sobre Borges propiamente dicha, es decir, entre el 31 y el 46. Esta entrada inicial no fue escrita sincrónicamente, como sí sucede según se nos anoticia con el resto del diario, sino que fue primero publicada en el 64 con el título Los libros y la amistad, en un número de Lern dedicado a Borges, en la sección Testimonios, posteriormente incluida en el libro de ensayos La otra aventura, y finalmente insertada como la primera entrada del diario. La última línea de esa entrada comunica que el propósito de Bioy era, cito, corregir algunos errores que se cometieron sobre él, defender a Borges y sobre todo defender la verdad. Como veremos, uno de los aspectos de la posición testimonial es triangular el conjunto de coordenadas conformado por el testigo, el asunto sobre lo que se testimonia y otros discursos sobre dicho asunto. Es lo que sucede en este caso entre Bioy, Borges y los que cometieron errores y faltaron a la verdad. La inclusión de la entrada en la sección Testimonios de Lern termina de confirmar la posición testimonial de Bioy, que se ofrece entonces como una clave de lectura para el diario en su conjunto. Los debates teórico-críticos sobre el testimonio tomaron impulso con las reflexiones en torno al Holocausto y la publicación de las memorias de Primo Levi. Son los puntos de partida de los que Giorgio Agamben, en lo que queda de Auschwitz, indaga en la figura del testigo. Según indica Agamben, en latín hay dos palabras para referirse al testigo. Por un lado tenemos el vocablo testis, que etimológicamente significa aquel que se posiciona como tercero en un proceso o en un litigio entre dos contendientes. Por otro lado, se encuentra el término superstes, que se refiere a aquella persona que ha experimentado un acontecimiento y está en condiciones de ofrecer un testimonio sobre él. Siguiendo muy de cerca el caso Levi, Agamben nos exhorta a no confundir ambas posiciones porque, cito, la verdad tiene una consistencia no jurídica. Esto es lo que, a diferencia del tercero, concerniría al superviviente, cuyo testimonio versaría sobre, cito, todo aquello que lleva a una acción humana más allá del derecho, todo aquello que la sustrae radicalmente del proceso. Dejando de lado el trasfondo catastrófico que suscita la reflexión de Agamben, desplazamiento que ya está, como veremos más adelante, en Beatriz Arlo y Jacques Derrida, y llevando estas conclusiones al terreno más abarcador de las escrituras referenciales en primera persona, la prescindencia del marco jurídico para ahondar en lo veraz del testimonio nos resulta operativa, aunque no así la desestimación de la posición de tercero. Desde luego, en nuestro caso, la posición del superviviente es la que resulta más evidente, ya que el diario de Bioy se presenta como la anotación testimonial
de un acontecimiento que es Borges en estado de conversación. Aunque si bien los sujetos a los que Bioy imputa errores y faltas a la verdad son tácitos, efectivamente se constituyen como contendientes frente a lo que el Borges se plantea como una corrección o rectificación. Son la puerta de entrada que nos permite conjeturar quiénes podrían ocupar esos sujetos inferenciales. Cualquier lectura del diario, aunque sea superficial, nos informa muy rápidamente de la numerosa cantidad de posibles contrincantes. A lo largo de las entradas, los dos escritores aparecen despachándose a gusto sobre amigos y enemigos, pasando por todos los personajes intermedios, incluidas las novias de Borges. La entrada del 20 de junio de 1958, en la que se reproduce una conversación íntima entre Bioy y Silvina Ocampo, enumera la lista extensa, aunque hoy desactualizada, de las mujeres de Borges. "Really, he has seen the horrors", sentencia Silvina. Entre las enumeradas se menciona Estela Canto. Según lo indica el índice de nombres propios ubicado al final del diario, Borges y Canto, que se conocieron en agosto del 44 en casa de los Bioy, sostuvieron una relación de noviazgo entre el 45 y el 52, cuya, cito, historia de desencuentros, aparece así caracterizada y relatada en Borges a contraluz, el ensayo biográfico de la propia Canto. Las entradas del diario de Bioy que mencionan a Canto durante los años de noviazgo son escuetas, casi silenciosas. Se limitan a mencionar su presencia en las veladas que Adolfo y Silvina celebraron en su piso de la calle Posadas, sus visitas a la estancia de Pardo o sus actividades con otros escritores y amigos. Debemos esperar hasta diciembre de 1953 para que el personaje de Canto adquiera mayor consistencia textual. Debido a los límites de tiempo expositivo asignados para esta ponencia y a contrapelo de mis anhelos de investigador chismoso, me resulta imposible detenerme en detalle en estas entradas. Basta entonces una somera lista de adjetivos y apelativos que pueden dar una idea de la caracterización de su personaje. Canto es agresiva, desagradable, tonta, un irónico pilar de la rectitud, de inteligencia mítica y talento dudoso, la perra soviética, una loca, una arrastrada, cruel, crapulosa, entre otros. Por un momento muy breve de mayo del 62, Canto vuelve a ser inteligente gracias a un estudio suyo sobre la obra de Borges y que éste aprobaba, aunque después vuelva a perderla con la misma rapidez con la que la había recuperado. La última entrada en la que aparece Canto es de marzo de 1980 y los muestra a ella y a Borges abocados a una, cito, irreprimida competencia de locuacidad. Aunque para Bioy haya sido cansador, el contrapunto parecería indicar la sobrevida de algún patos vincular. Las caracterizaciones sobre Canto que se anotan en el diario durante los años posteriores al noviazgo con Borges muestran a un Bioy compasivo con su amigo, lo que además resulta indicativo de la marca que dejó en Borges la relación amorosa. También lo muestran en posición defensiva frente a Canto, si lo consideramos desde su voluntad manifiesta de corregir errores y decir la verdad. En la nota preliminar de Borges a contraluz, Canto señala que hablará allí del Borges vivo, del hombre que conocí. En su ensayo biográfico se propone presentar a un Borges desconocido a través de la indagación del hombre, su obra y las cartas que le envió a la autora en su mutua interacción. Portador entonces de un saber sobre Borges que se ignora, la posición testimonial de Kant es el resultado del contacto personal que tuvo con él. Los contrincantes que construye la posición de testis de Canto estarían conformados expresamente por el público que ignora o desestima al Borges humano, vivo, aquel que por mucho tiempo la imagen de autor frío y calculador soslayó. Sin embargo, quizás uno de los personajes de esta biografía que más se destaca y que constituye otro de los contrincantes es el de Leonor Acevedo, la madre de Borges. Durante los encuentros con la autora, a Borges se lo muestra en varias oportunidades preocupado por la hora e incluso interrumpiendo cenas en bares con el propósito de llamar a su madre para dar cuenta de su paradero y movimientos. Estas actitudes infantiles de Borges le sirven a Canto para poner de relieve la influencia interventora de la madre, caracterizada como, cito, una columna de corrección y respetabilidad. En ella, dice la escritora, todo estaba preparado para odiar. El ensayo de Canto parecería sugerir que la construcción de la imagen borgiana del autor distante es incluso manufactura de la intervención materna. El secreto que Canto quiere comunicar, ese que rectificaría el Borges que su madre contribuyó a crear,
está conformado por un evento que se nos presenta como clave para la vida del autor de ficciones: la colaboración de la escritora en el tratamiento que Borges había comenzado con el psiquiatra Cohen Miller para solucionar sus desajustes psicológicos. Esa es una cita. Esto es, sus dificultades para hablar en público y el terror por la realización sexual traducido en impotencia. Es a través de las entrevistas que Canto realiza con Cohen Miller que tiene noticias sobre el temprano episodio del debut fallido de Borges, y en las que se le solicita reanudar la relación amorosa que habían mantenido los escritores para eventualmente ayudarlo a superar sus dificultades sexuales. Los eventos relatados en Borges a contraluz ocurren durante los años de relación, como vimos antes, entre el 44 y el 52, cuando el diario de Bioy aparece obviar apreciaciones sobre Canto. Con excepción, cabe aclarar, de esta sola entrada del diario de Bioy de julio de 1949. Cito: la madre de Borges creía que a Estela Canto le interesaba en particular el male element, o como decía mi suegra, el male elephant. Observación cuyo humorismo no desactiva la sugerencia a las tensiones que Leonor ya podría haber tenido con Estela Canto. La entrada del 24 de diciembre del 53, esa que inaugura el momento de mayor sustanciación textual del personaje de Canto en el diario, dice lo siguiente, cito: comida en familia, después los Canto, los Guido y como perdido entre demonios, Borges. Estela, mediante una serie de láminas, agresivamente lo psicoanaliza. Borges no ve porque es casi ciego y ella le dice que no quiere ver. Una ilustración muy banal muestra a una mujer que abre una puerta y queda totalmente espantada. Alguien dice, esa mujer ve algo que la choca. Por ejemplo, dos personas haciendo el amor. Yo no creo que necesariamente el que interpreta esto así debe sentir espanto por la cópula. ¿Acaso piense que un dibujante tan banal solo pudo concebir una situación así, banal y tonta? Alguien dice, el que interpreta, y nosotros podríamos decir, el interpretante del interpretante, ese que conjetura sobre el espanto a la cópula, son todos sujetos con referencia elidida. El libro de Canto se publica más de 35 años después de lo que esta entrada describe, y sin embargo, no podemos evitar pensar que en el relato de esa escena ya se cifra algo de la voluntad de rectificar errores y exponer la verdad sobre Borges. Siguiendo la cronología, podríamos decir que en un giro imprevisto, lo elidido en el diario de Bioy retorna con mayor fuerza en el ensayo biográfico de Canto. Conjeturando una reescritura del diario posterior a la publicación del ensayo biográfico, es posible pensar en la previsión del amigo testigo de operar una elisión que pudiera debilitar de manera retrospectiva, y para nosotros insuficiente, la fuerza de la ignominia. Lo que testimonia el testimonio del amigo, vía el de la novia, es lo sugerente e incierto de la elisión, que lleva la marca nada banal ni tonta de lo veraz. En esa marca se cifra algo de la vida de Borges y del vínculo con su amigo. Esto es un comienzo de un trabajo que vengo haciendo y que, como mencioné anteriormente, digamos, lo que le resta es ver cómo la posición de testigo afecta la inscripción genérica de ambas escrituras biográficas, del diario y del ensayo biográfico de Canto, y después siempre tratando de hacer desplazamiento de las reflexiones sobre la posición del testigo desde hacia la literatura, vamos a decirlo así, que precisamente lo hacen Beatriz Sarlo en Tiempo Pasado y también Derrida en una pequeña conferencia que dieron en el 95 sobre Paul Celan. Hasta acá yo. Bueno, hola, buen día. Bueno, mi trabajo se llama Dos respuestas biográficas a las sugestiones del personaje alejandrino y trabajo con dos ensayos de César Aira y un perfil biográfico que hizo Mariana Enríquez sobre Pizarnik para ver, bueno, el vínculo entre el biógrafo y el biografado y reparar también en la importancia de identificar el punto de vista ético cuando se escribe una biografía. También es como un avance porque esto forma parte de un proyecto de investigación y la directora es Judith, así que eso es un avance pequeño. Bueno,
Entre la vida y la literatura hay una distancia inconmensurable. Antes del relato, la vida es una experiencia ambigua, caótica e indecible. Al leer, esta ya parece ficcionalizada. Accedemos a un relato forjado sobre ella, a una forma inteligible a partir de la cual el caos vital ha adquirido un carácter discursivo. En Pizarnik, esta experiencia vital e innombrable es la experiencia de la herida. En su análisis sobre la obra poética y autobiográfica de la poeta, Carolina de Petris relaciona esta herida a la oscilación continua entre lo mismo y lo otro, siendo lo otro todo aquello que pertenece al orden del irreductible. Lo otro, la alteridad radical que volvería a abrir la herida una y otra vez, no es el simple contrario de la mismidad, sino lo que desborda esta de su propio interior, incontrolable. Así el devenir innombrable de la vida, aquello previo al relato, al orden, en Pizarnik, toma la forma informe de la herida. La herida, cita, eso torcido acerca de lo cual quiero escribir, sostenía la poeta. Aquella que oscila entre alcanzar el fondo y el salto hacia el alma, aquello que salva y que también es fondo. En tanto que se trata de un desequilibrio esencial, la herida no se deja reducir a un contenido o a un tema. La herida, dice Alan Pauls, es el estilo. Puede mostrarse, pero nunca nombrarse. Pizarnik era consciente de las dificultades del lenguaje para dar cuenta de esa experiencia vital. Conocía la imposibilidad para configurar lo auténtico de sí misma en una obra literaria. Aún así, deseaba captar el movimiento de su vida que ningún fragmento podía unificar. Deseaba hacer de su vida una obra. Al transmutar su vida personal en obra literaria, desarrolló diferentes autofiguraciones, es decir, imágenes de sí misma, que se configuran en su obra poética, sus cartas, diarios íntimos, relatos y entrevistas, y que contribuyeron a la formación del personaje alejandrino. Estas imágenes devinieron en un cúmulo de metáforas fosilizadas y lugares comunes para referirse a la poeta. Su fijeza, su repetición, redujo la potencia de la experiencia de la herida, en tanto fuerza impersonal capaz de socavar cualquier identidad. Detrás de estas imágenes y aplastadas por ellas, flotaba la legítima rareza que ningún fragmento podría unificar. En este sentido, el personaje alejandrino actúa como fuerza orientadora de la lectura. Al leer sus poemas, diarios o cartas, podemos confiar en el relato que nos ofrece la escritora, es decir, mantener el pacto referencial de lectura, si gracias a la creencia de que estamos frente a una intimidad que se ha sincerado con nosotros, surge nuestro goce de lectura. Más aún si ese relato despierta en nosotros sentimientos de identificación. Pero el ejercicio crítico y biográfico nos pide que seamos más escépticos. La ética del oficio requiere un poco más de desconfianza, ya que por un lado, no solo nunca accedemos a la materia prima de la vida, a su estado impersonal, sino que en el caso de Pizarnik accedemos a diferentes autofiguraciones que en tanto suponen una construcción para un otro, para un público, conllevan la inevitable impostura del yo que escribe. Estas imágenes que han contribuido a la formación del mito de la poeta maldita han guiado en gran manera la lectura de los biógrafos, algunos de los cuales han pasado por alto que en sus escritos se juega una estetización de la existencia. Dado que su vida se trataba de una búsqueda poética, tal como se lee en un pasaje de su diario, por querer hacer de mí un personaje literario en la vida real, fracaso en mi deseo de hacer literatura con mi vida real, pues esta no existe, es literatura. En sus ensayos biográficos sobre Pizarnik, Aira pone en dudas la construcción del personaje alejandrino. Sondea los lugares comunes que conducen a su reproducción y al desmantelarlo nos devuelve la sensación de estar frente a una vida que se afirma como proceso en constante devenir. Para desmantelar la leyenda que encierra y asfixia a la poeta, Aira apela a su mito personal del escritor, un concepto que pone a funcionar en varios de sus ensayos sobre escritores. Esta perspectiva le permite pensar a la vida como una creación nueva que emerge a partir del proceso de escritura. Sí, la emergencia de la vida nueva es la creación de un pliegue en el que el antes y el después del relato no dejan de diferenciarse, sostiene Sandra Contreras. La creación literaria transmuta la vida en obra y la obra vuelve a la vida. De esta manera se desestima la causalidad clásica que presupone que la vida está antes de la obra y que ésta plasmaría aquello que ya tuvo lugar. El mito personal del escritor, el mito que inventa el nacimiento del artista, es siempre un mito de origen, el mito de cómo alguien se hace escritor. No obstante, tal como sostiene en su ensayo sobre Le Petit Marot, Aira, hay una paradoja. Para ser escritor basta y es necesario creer que uno lo es, pero el que se cree escritor, el que se ha convencido, no lo es nunca. Lo necesario parece ser la creencia en proceso. Es como si todo estuviera en el momento juvenil en que se formula la vocación. Yo seré escritor. En adelante se vive siempre sobre ese momento original, sin llegar nunca a lo que en otros casos sería la realización. Cierro cita.
El escritor es siempre un escritor en suspenso. En el caso de Pizarnik, Aira observa que la juventud es el motor de su poesía, aquello que hace que sea una escritora y al mismo tiempo un escritor en suspenso. Pero esta juventud no se opone a la vejez, sino que emerge a lo largo de su vida / obra, dado que trae la innovación y la metamorfosis, haciendo de la vida algo que no deja de recomenzar y que nunca ha comenzado del todo. La invención toma la forma de la repetición de una diferencia, se transforma en un continuo de invención de la invención que es en adelante la vida del artista. En este sentido, por medio de la invención, la vida regresa transfigurada bajo la forma del mito como una nueva vida. Por eso, para Aira, es el estilo, el procedimiento que termina abarcándolo todo, el que hace de la vida y la obra un continuo incesante. El mito personal del escritor permite, por lo tanto, pensar a cada instancia del presente como un nuevo origen que considera los intervalos, las interrupciones y los sinsentidos. Esta lectura de Aira no reactiva los conflictos psicológicos, los juegos conceptuales y las calificaciones que hacen de la vida de la poeta algo dado. Los ensayos de Aira desestabilizan los conceptos existentes, abrazan lo particular y rechazan lo general. Erigen la crítica, que es uno de los modos de ser de lo literario. Estamos, por lo tanto, frente a lo que Aldo Mazzucchelli denomina ensayo biográfico. Por medio de los saltos imaginativos que responden a la intuición, las conjeturas, los tanteos y las suposiciones, Aira reproduce en el estilo del ensayo el flujo inacible y fragmentario de la vida. De esta manera, recibimos algo más que un cúmulo de datos biográficos, anécdotas y lugares comunes. Recibimos la posibilidad de recrear una vida nueva. Y ahora paso a Mariana Enríquez. En el año 2011, Mariana Enríquez escribe un perfil biográfico sobre Pizarnik para Los Malditos, la compilación de perfiles biográficos de escritores latinoamericanos editados por Leila Guerriero. En este perfil se vuelven a reproducir los lugares comunes que constituyen el personaje alejandrino. Las descripciones y las anécdotas ratifican el mito de la poeta maldita, reproducen el personaje auspiciado por su obra sin abrirlo a nuevas conjeturas. Obra y vida no conforman tanto un complejo en donde se retroalimentan mutuamente, dado que la obra justifica la mirada de la vida que se elige contar. El uso de los lugares comunes del lenguaje, del estereotipo, le extrae a la vida sus matices y contradicciones. La inestable vida de la poeta pierde la inestabilidad generada por la experiencia de la herida y adquiere más bien la forma de algo dado, sustancial y fosilizado. Esta versión totalizante de la vida está propiciada por el mismo comienzo del perfil. Allí Enríquez recupera a Fernando Noy, quien recuerda que a comienzos del año 1971, Pizarnik le pedía ayuda para suicidarse. La escritora nos habla del especial escalofrío que sintió Noy frente a las palabras de Pizarnik, introduciéndonos así en la atmósfera trágica, fantasmagórica y maldita que prevalecerá casi sin matices a lo largo del texto. Tal como sostiene Analía Capdevila, el suicidio hace de una vida, de cualquier vida, un relato de todo inducido, dado que todo se dispone según un ordenamiento tendencioso hacia la decisión final. Del mismo modo, en el perfil de Enríquez, la escritura se vuelve premeditada. Los hechos posteriores tienen su sentido y su valor en tanto remiten a ese hecho excepcional, el suicidio, que funciona como la clave principal para comprender la vida de Pizarnik. En este sentido, los matices irreductibles que conforman la singularidad de una vida se disipan al remitirse a un suceso que los engloba y les da sentido. Y tal como sostiene Adorno, el ensayo tiene que conseguir que la totalidad brille por un momento en un rasgo parcial escogido o alcanzado, pero sin afirmar que la totalidad misma está presente, estamos en las antípodas del ensayo, dado que en el texto de Enríquez las anécdotas, los datos y las descripciones no solo no desconfiguran lo existente, sino que refuerzan aquellas características psicológicas de Pizarnik sobre las cuales se ha constituido el mito de la poeta maldita. Un momento significativo del perfil ocurre cuando Enríquez conjetura sobre las razones por las cuales Pizarnik pudo no haber considerado parte de su obra su primer libro. Mientras que Aira observa en esta decisión el modo en que se retroalimentan nuevamente vida y obra, cito a Aira, no había más remedio que producir el poema Joya sin fisuras, porque ese poema perfecto era el único que podía transmutar la dislocación del sujeto en una cura yamánica a su dificultad de vivir. Cierro cita. Enríquez se detiene en motivos personales, cita Enríquez. Quizá le disgustaba que hubiera sido pagado por su padre y por eso no lo consideraba de todo propio. Quizá le disgustaban sus defectos de debutante. Quizá lo asociaba con el romance frustrado. Y luego no conjetura más porque tal como ella sostiene, tomando como base el material biográfico disponible, no se puede saber. La ausencia de material biográfico que en Aira sirve de disparador para la imaginación, en el perfil de Enríquez funciona como un límite para la experimentación con la propia escritura.
Por otro lado, las descripciones que extrae de las anécdotas reproducen aquellas imágenes ya propuestas por la misma Pizarnik. En sus ensayos sobre Pizarnik, Aira sostenía que esto era una constante. Cito a Aira: es como si la historia que ella contó hubiera sido demasiado buena para mejorarla. Es como si toda la gente que la conoció se sintiera irresistiblemente llevada a competir con ellas en imágenes cultas y elegantes, y terminan diciendo siempre lo mismo. Cito del perfil de Enríquez: era muy seductora, tenía una mirada muy rara, ojos de un color perturbador, violáceo, andrógino. Parecía un niño de 14 años, un poco cabezón y chiquito de hombros, dice Iván Bordeló. Alejandra tenía ojos violetas, verde a veces rojos, el fuego sagrado de esa cara, era un hombre hermoso, era Orlando, era un niño, era una mujer bella, dice Fernando Noll. Incluso el tartamudeo de la poeta se convierte en la posibilidad de sostener que Alejandra hablaba literalmente desde el otro lado del lenguaje. La mayoría de las veces que Enríquez recurre a la obra de Pizarnik es para justificar el comportamiento psicológico de la poeta. Dice Enríquez: no es extraño que amigos como Fernando Noy estén convencidos de que Alejandra murió por amor. Ella lo escribió, la que no supo morirse de amor y por eso nada aprendió. Cierro cita. O para justificar que las angustias de Pizarnik eran muchas, cita un fragmento del diario del 1962, en donde se lee: solo después de haber tomado 10 cafés y de haber tragado varias pastillas de revitalizantes cerebrales puedo respirar con libertad, andar sencillamente por las calles sin que el deseo de matarme sea imperioso. Olvidándose de que Pizarnik consideraba sus diarios parte de su obra, y que incluso aunque no fuera así, el diarista, tal como sostiene Alberto Giordano, pierde diariamente la ocasión de experimentar la vida como un espacio de infinitas posibilidades, por temor a dejar de ser el enfermo en que ya se había convertido el día en que decidió para siempre llevar un diario. En este sentido, mientras que el movimiento que propone Aira es el de un desdoblamiento constante e imparable del personaje, es decir, su vida, en el perfil de Enríquez no habría una reversión de la obra sobre la vida. La vida más bien sería algo que sucede y que luego se refleja en la obra. Las anécdotas recuperadas también reproducen los lugares comunes de la poeta maldita. Tales historias o chismes lo único que tienen de excepcional es que refuerzan la vida excepcional de Pizarnik. Solo por remitir a ella, lo irrelevante cobra trascendencia, lo contingente se vuelve excéntrico y necesario. Cito: tenía un pullover grandote para el invierno todo manchado de Coca-Cola porque tomaba directamente de la botella y se le caía sobre la ropa, dice Arturo Carrera, en el perfil de Enríquez. Así, lo literario queda reducido al carácter novelesco de ciertas anécdotas. No hay saltos imaginativos guiados por la intuición que hagan uso de los vacíos porque estos no están. Si bien es cierto que el perfil, en tanto que es un género periodístico, tiende a lo comunicacional, y por lo tanto las dudas y conjeturas y tanteos quizá han de tener que ser limitadas, las elecciones formales de Enrique no consiguen mostrar el movimiento inestable de la vida. Frases como: en esa ciudad fue feliz y se convirtió en una poeta maldita, están en el camino opuesto de la vida y del ensayo. Si la escritura pierde su forma dinámica y contingente, la vida también lo hace. De resumir, estos dos tipos de escritura repercuten por lo tanto en la experiencia de la herida. Pueden limitarla o potenciarla. Los ensayos de Aira nos introducen en lo informe que yace en la travesía de la forma, y gracias a este movimiento, la experiencia de la herida se recupera como aquello que constantemente interrumpe la linealidad horizontal del relato de las vivencias. En el perfil de Enríquez, la herida deja de ser una experiencia y pasa a ser una cualidad inherente a la poeta. Alejandra Pizarnik, la herida. La repetición del estereotipo, la identificación, nos devuelve una presencia, convertida, claro, en fantasma, pero fantasma petrificado. La herida se cicatriza y borra sus huellas. Desaparece así su movimiento esencial, que implica siempre una ausencia. Estar ahí donde uno no se espera y a donde a uno no se lo espera. Medio tajante la edición. Bueno, gracias. Eras vos, Claudio, ¿no? Estás muteado. Bien, buenos días. Lo que yo voy a leer es un primer acercamiento en esta clave a las biografías escritas por Jorge Luis Borges y Ricardo Pilla en 1967. En
septiembre de 1967, Jorge Luis Borges, escritor, crítico y profesor ya internacionalmente consagrado, publica en la colección Esquemas de la editorial Columba una introducción a la literatura norteamericana. En ella, Borges recupera lo dictado en sus clases sobre la materia y construye una historia literaria de los Estados Unidos a partir de narrar y comentar la vida y la obra de más de 60 escritores que son a su vez ubicados en el mapa geográfico de ese país. Ese mismo mes de ese mismo año, un joven Ricardo Piglia firma una serie de notas biográficas sobre algunos narradores norteamericanos del siglo XX que aparecen como parte de una antología colectiva denominada Crónicas de Norteamérica, publicada por la editorial Jorge Álvarez. Se trata de una docena de retratos que van acompañando los diferentes relatos y cuentos que componen el volumen, seleccionados, traducidos y prologados por otros integrantes de la editorial. Esta coincidencia de publicaciones, que es epocal, pero también de objeto, es decir, la literatura norteamericana, y de abordaje, es decir, hacerlo por medio de biografías, es la que permite empezar a desarrollar algunos interrogantes sobre el diálogo implícito entre ambos grupos de textos. En primer lugar, vale mencionar que si bien en el título de este trabajo se nombran estos escritos como biografías, es difícil poder definirlos con ese término sin entrar en algunas dudas al menos razonables. Basta hojear el corpus que componen ambos volúmenes para notar que los mismos no están escritos como lo que se podría denominar una biografía en el sentido estricto del género. Y no solo porque editorialmente no son presentados como tales, sino porque además ni el libro de Borges ni las notas de Piglia pretenden novelar la vida de ninguno de los escritores desde su nacimiento hasta su muerte, ni mucho menos develar allí pormenores cotidianos o no de esa existencia. El objetivo de estos textos es otro. Recuperando aquí la tal vez esquemática pero eficaz clasificación de Paula Bruno, podemos conjeturar que las biografías de Borges y de Piglia están en realidad propuestas como un recurso, que son más un medio que un fin en sí mismo, y que cualquiera de estos dos libros están actuando como un camino metodológico válido, pero por sobre todo atractivo para aportar información y dinamizar explicaciones en el marco de un relato histórico o en este caso literario. Como ya adelantamos, la introducción de Borges es ante todo una historia, desarrollada por medio de una serie de breves esquemas en los que se pone en juego una versión del dispositivo vida-obra que el mismo escritor había puesto a operar unos cuantos años antes en la revista El Hogar. Estas biografías de 1967, a diferencia de aquella sección periódica donde cada texto se proponía como una unidad para ser leída en solitario, aparecen agrupadas en capítulos a veces epocales y a veces también genéricos, lo que les ofrece un marco y un relato de conjunto con el que las publicaciones del 30 no contaban. En cierta medida, en este volumen la idea de evolución, estoy citando un término de Borges, es la que prima y la que le da sentido a la organización en general y funcionalidad a las biografías en particular. De un modo similar, las notas que escribe Piglia en las crónicas no solo se deben comprender como compañeras de un cuento o relato específico con el que van a entrar en relación a veces de manera explícita, sino también se deben leer en debate con el prólogo escrito por Alberto Siria, que da comienzo a la antología. Es allí, en ese intermedio real y narrativo, en el que estos retratos de escritores deben comprenderse. Estas biografías no están ni buscando abordar la totalidad de una vida, ni ofrecer la explicación cabal de una obra, sino tan solo aportar algunas cuestiones más o menos precisas a la construcción coral de un panorama actual de la literatura norteamericana. Por tanto, al revisar estas biografías funcionando dentro de cada uno de sus libros como recurso, podemos advertir que las mismas están recuperando de alguna manera cierta utilidad tradicional del género. Siguiendo al respecto una apreciación del artículo de Patricio Fontana de 2019, podemos preguntarnos si las notas de Piglia y los esquemas de Borges no pueden entenderse como un modo amable o sencillo de conocer la historia, a la vez que como puesta en valor de distintos ejemplos a emular de allí en adelante. En efecto, aún teniendo en cuenta que cada uno de estos textos aborda una periodicidad diferente, las biografías de Borges y de Piglia proponen dar cuenta de un pasado, con sus tradiciones, influencias y pugnas, un pasado que se debe tener en cuenta a la hora de pensar la literatura norteamericana. Es en este sentido que capítulos como Los orígenes o Los expatriados sobresalen en la introducción, ya que pueden considerarse como hitos temporales, como una marca de cambio de época que incluso permite ir dividiendo la historia narrada en diferentes bloques. Por otra parte, en el conjunto de notas de Piglia, esta revisión del pasado se hace en aquellas notas en las que las obras son revisadas como clausuradas
o a los autores como olvidados o incluso poco reconocidos. En este grupo, más reducido por cierto, es en el que podemos incluir textos como los dedicados a Thomas Wolfe, Greenlander o incluso John Updike, en los que el tono melancólico no deja de lamentar la poca presencia de estos escritores en el presente. Pero al mismo tiempo, estas biografías van modelando el porvenir del lector, van rescatando tal o cual poética o tal o cual estilo a fin de focalizar en algunas técnicas de escritura o novedades que resultan relevantes para quienes la quieran aprovechar. Es aquí entonces como resultan notables capítulos de la introducción como los que tratan la novela policial, la ciencia ficción y el lejano oeste, o las referencias y la nota dedicada por Piglia a la escritura de Sherwood Anderson, de quien afirma nada más y nada menos que en su obra se encuentran algunas de las pautas que definirán a la futura generación de narradores. Al respecto, no obstante, tal vez convenga evidenciar que entendido en su conjunto y salvo por los capítulos recién nombrados, la introducción de Borges resulta ser ante todo una revisión patrimonial, apegada a los valores democráticos y a los ejemplos canónicos que hay que necesariamente conocer de la literatura de Estados Unidos, y que por el contrario, las crónicas parecen estar pergeñadas ante todo como una antología en clara voluntad proyectiva prospectiva, estoy usando términos de Rimoldi, como un volumen que mira hacia el futuro y busca revisar y marcar tendencias posibles para pensar no solo la nueva literatura norteamericana, sino también las relaciones más actuales entre literatura y realidad política, algo que se evidencia principalmente en casos como el de Nelson Algren, pero por sobre todo en el del joven escritor negro James Baldwin. Ahora bien, leída de estas maneras como recurso útil funcionando dentro de un volumen mayor, podemos no solo empezar a revisar la pertinencia de lo sintético de estas biografías, sino también hipotetizar los posibles destinatarios a los que están dirigiéndolas tanto Borges como Piglia. En este sentido, si prestamos atención a los paratextos, a las palabras preliminares y a la relación que se establece con la introducción a la literatura inglesa, publicada un par de años antes en la misma colección, podríamos asegurar que la introducción de Borges parece estar destinada más que nada a un público lector, un público interesado en tener una guía para recorrer y luego profundizar sin extraviarse en la vasta producción de toda la literatura norteamericana. El modelo entonces sobre el cual se asienta este volumen para alcanzar estos objetivos, tal vez por pura conveniencia metodológica, es el de la enciclopedia. Además del ordenamiento en capítulos y más allá de algunas diferencias puntuales, Borges escribe la mayoría de las biografías incluidas en este libro de la misma manera. Nombre del autor, entre paréntesis el año, el lugar de nacimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Apelando a una economía textual y temática mucho más marcada que la que podría observarse en las biografías sintéticas escritas para la revista Lugar. Vale observar que mientras que las biografías del 30 se permitían detallar aspectos de la vida que iban más allá de lo puramente literario, trabajos, relaciones sentimentales, viajes y demás cosas, las biografías de la introducción hacen a un lado estas cuestiones y focalizan su atención en la ya aludida valoración sintética de la obra en general o en particular. En este sentido, los comentarios literarios, que son el eje de los esquemas del 67, resultan ser categóricos y se realizan sin marcar o citar pasajes puntuales de los textos. Por el contrario, las apreciaciones centradas en indicar las temáticas o características más sustanciales de las obras y apenas apoyadas en reseñas de otros autores o críticos, están planteadas por Borges como lecturas evidentes e irrefutables de las distintas obras, para las que no hay lugar a la disidencia o al cuestionamiento. Por su parte, las notas que Piglia realiza en el 67 son escritos un tanto más extensos, en los que la mayoría de las veces el dispositivo vida-obra se fundamenta a partir de un suceso singular, un biografema, si me permiten el término, ubicado al comienzo de cada texto, desde el cual el crítico construye un relato vital, singular y distintivo. Para conseguir esto, Piglia se aleja de la pretensión de exactitud crítica que se percibe en la introducción y escribe sus biografías con un tono que recuerda a los retratos compilados en Historia Universal de la Infancia, el libro de Borges, y tiene una mirada que parece recuperar la máxima del mismo Borges, que afirma que cualquier vida humana, por intrincada y populosa que sea, consta en realidad de un momento, el momento en que el hombre sabe para siempre quién es. En efecto, las anécdotas recuperadas en las notas, más allá de su relación o no con el mito de origen, se plantean como un descubrimiento del biógrafo, desde el cual se puede terminar de brindar un sentido único, pero no el único, a la revisión de cada uno de estos narradores que aparecen en las crónicas. En cierto modo, lo que Piglia parece estar haciendo es alejarse de cualquier idea de erigir la
vida de estos escritores norteamericanos, y por el contrario intentar formular la narración de una vida sesgada y astillada que pueda ser un punto de partida para un diálogo con los cuentos, ¿por qué no?, con el lector. Lo que surge de esta idea es que las notas de Piglia, otra vez, a diferencia de los esquemas de Borges, parecen tener un otro escritor como destinatario primordial. En cierta medida, las notas de Piglia no tienen ese carácter monolítico que se ve de Borges, sino que tienen una construcción más ensayística, más atenta a las posibilidades del debate o del diálogo con ese lector-escritor presente, futuro o incluso anterior, al que se considera un par dentro del campo cultural. Entendemos aquí que es a este escritor hipotético al que Piglia, haciendo caso omiso incluso a la lectura solo en clave referencial y social que se practica en el prólogo de las crónicas, es al que le llama la atención y le marca las pautas técnicas de Anderson, le explica la construcción del estilo despojado y sutil de Hemingway, o le señala la importancia de la non-fiction de Capote. Finalmente, para concluir provisoriamente este recorrido, quisiéramos volver al comienzo y revisar otra vez la nominalización de estos textos como biografías a la luz de las cuestiones analizadas. En este tipo de trabajo, retomando en 2018 algunas propuestas de Jacques Rancière, corrigieron que a diferencia de las miradas más tradicionales sobre este género, se puede notar que los modos de la biografía no son inconmovibles, sino que van modificándose de acuerdo a la materia con la que trabajan, los materiales que la componen y las voluntades de los biógrafos. En este sentido, podemos entonces afirmar que tanto Piglia como Borges, en el año 67, realizaron sus propias resoluciones en acto, atendiendo más que nada a sus propios intereses y objetivos, y que las diferencias de forma de las biografías no se debieron tanto a la disparidad de la materia, ya que ambos abordaron la literatura norteamericana, e incluso en un punto coincidieron en algunos autores puntuales. Son 6 los que aparecen en los dos textos. Entonces, que la forma más enciclopédica tal vez de las biografías de Borges no solo se debió tener en mente a un lector investigador, sino que tuvo que ver con el focalizar aquí su mirada en las obras desde un saber incuestionable, un poner en un ejercicio, una lectura y un ordenamiento de toda una monumental tradición literaria, y a la vez revalidar con ese gesto un lugar ya conseguido en el campo cultural argentino y, por qué no, internacional. Mientras que, por su parte, la forma más narrativa, más propia de la cuentística que aparece en las biografías de Piglia, puede considerarse no solo como un reflejo del interés por lo vital de los autores, ni por la búsqueda de un diálogo diferente con su lector-escritor, sino ante todo por cierto interés velado por empezar a constituirse dialogando con la tradición literaria y biográfica argentina representada en la figura precursora de Borges, un lugar propio y distintivo dentro de ese mismo campo cultural argentino. En cierta medida, y con esto ya cierro, Piglia parece estar realizando una operación similar a la de Borges en los años 30. Aprovecharse de la forma biográfica para leer estratégicamente, para proponer una manera singular de leer, no solo ya como paso previo necesario para cualquier proyecto de escritura, sino también como modo de construcción de una estética personal y una definición inicial de tradiciones que van a funcionar como marco de lectura crítica posterior. Y ahí ya está. Bueno, iba a escribir sobre el Wilcock de Bioy y lo que iba a ser una introducción a ese trabajo se convirtió en el trabajo, por lo cual ya ni el título ni el tema del abstract que mandé se respetaron. Puse un nuevo título que es un diario biográfico, hipótesis sobre el Borges de Bioy. En los primeros años de este siglo comenzaron a publicarse en nuestro país una serie de textos biográficos y autobiográficos compuestos a partir de la edición póstuma de los papeles privados de un grupo de escritores vinculados al Grupo Sur. Descanso de Caminantes, Diarios Íntimos y Borges de Adolfo Bioy Casares aparecieron en 2001 y 2006 respectivamente al cuidado de Daniel Martino, Solo Aseas. También en 2006, Ernesto Montequín, curador del archivo de Silvino Campo y editor de su obra, dio a conocer Invenciones del Recuerdo, una extensa autobiografía en verso, y en 2008, Ejércitos de la Oscuridad, un volumen misceláneo que reunía recuerdos de infancia, epigramas, relatos de sueños, argumentos de cuentos y apuntes de la autora. En 2014, al cumplirse 20 años de la muerte de Ocampo, Montequín publicó El dibujo del tiempo, otro libro misceláneo compuesto por textos autobiográficos y ensayísticos, en su mayoría inéditos, evocaciones de escritores, amigos, entrevistas a autoras y notas inclasificables.
B y Borges de Carlos Mastronardi aparecieron en 2007 y 2010 respectivamente y compilaron las más de 130 páginas de anotaciones sobre Borges que el autor les había dejado a Ase Hoffmann, uno de sus albaceas. Se trata de dos conjuntos de textos que habían permanecido inéditos hasta que Claudia Rosa, a cargo del trabajo con los originales para la edición de las obras completas, transcribió y ordenó cronológicamente atendiendo a distintos indicios materiales y referencias circunstanciales. Si bien las diferencias entre ambos grupos de textos permiten pensarlos con relativa autonomía, unos y otros son comentarios críticos sobre la literatura de Borges, anotaciones sobre rasgos de su personalidad, anécdotas de momentos compartidos, registros comentados o observados de sus ideas. En 2018, Daniel Balderston y María Julia Rossi compilaron y prologaron la correspondencia de José Bianco. El epistolario dio a conocer una parte significativa de las cartas que Bianco envió a distintos destinatarios y sumó un apéndice final con la selección de fragmentos de sus diarios que se conservan en el archivo de la Universidad de Princeton. A mediados del año pasado, esta serie, que podría extenderse con los epistolarios de Victorio Campo, que dio a conocer la Fundación Sur, con un volumen de cartas de Alejandra Pizarnik, su psicoanalista, esta serie incorporó un capítulo nuevo con el Wilcox de Bioy Casares. Atento a este despliegue editorial, entre cuyas motivaciones habría que contar, además del atractivo que despiertan los autores canónicos del siglo XX, el interés actual por los archivos personales y las llamadas escrituras de vida, Matías Serra Bradford anota que las sorpresas en la literatura argentina las sigue deparando el pasado. Si bien en mayor o en menor grado todos los volúmenes mencionados iluminaron matices inéditos de la vida y la obra de los implicados, tanto en calidad de autores como de temas, en ningún caso la sorpresa tuvo la fuerza y el alcance del Borges de Bioy. Borges no solo mostró aspectos recónditos del biografiado y recreó desde una lente privada debates centrales para la cultura argentina, sino que además, en lo fundamental, puso en evidencia que con la muerte de Bioy nacía un escritor desconocido que se revelaría de inmediato como el máximo renovador de la escritura biográfica en la Argentina contemporánea. Esta es como la hipótesis que me apareció, que habrá que argumentar en otro momento. Las más de las 1.600 páginas del volumen se distanciaban con nitidez tanto del camino de austeridad o de empobrecimiento que su producción narrativa había emprendido en 1954 con El sueño de los héroes, ciclo que coincidió con la escritura de los momentos más fervientes del Borges, como de las banalidades e impudores de la extensa obra memorialística y diarística que comenzó a publicar en el último tramo de su vida cuando ya era un narrador consagrado. En el diario del autor, el ensayo que escribió para La Nación en noviembre del 56 y que incluyó luego con variantes en La otra aventura de 1968, Bioy cita una recomendación de Oscar Wilde que el Borges transforma en divisa. Cito: cada cual debe llevar el diario de algún otro, porque nada es tan difícil como juzgar los hechos que nos conciernen directamente. La idea se completa, línea seguida, con una sugerencia de Bioy. Cito: la más famosa de las biografías, La vida del Dr. Johnson por Boswell, puede leerse como el diario de un escritor llevado por otro. Los deslizamientos entre diario y biografía que proponen estas observaciones desvían ambos géneros de sus propósitos convencionales. Wilde libera lo biográfico de las pautas de la biografía al escribirlo en el diario, y Bioy hace lo propio con lo diarístico al leerlo en la textura de Boswell. Solo en el marco de estos movimientos, la biografía de Boswell puede pensarse como modelo del diario de Bioy. Borges advirtió que la paradoja evidente de toda biografía es que un individuo quiera despertar en otro recuerdos que no pertenecieron más que a un tercero. Es conocida. Esa paradoja se acentúa si para realizarlo ese mismo individuo, el biógrafo, recurre, ajeno a las exigencias totalizadoras del género, a las formas fragmentarias de la primera persona y la notación en tiempo presente. El vínculo del Borges con la vida de Samuel Johnson se anuncia desde la contratapa del libro. Martino puntualiza en el prefacio que Bioy comenzó a escribir los fragmentos que lo componen en 1947, pocos meses después de haber terminado la edición prologada y anotada de una suma de Johnson que Messé no llegó a publicar. Las páginas del diario abundan en el registro de las charlas que Borges y Bioy mantuvieron sobre esta obra.
Todos los lectores especializados, sin excepción, señalan este vínculo. A menudo parten de la correspondencia entre ambas parejas, Johnson y Boswell, Borges y Bioy, para contrastar los roles que cada uno ejerció en las distintas circunstancias. ¿Fue Bioy el Boswell de Borges? ¿Sabría Borges, como Johnson, que su amigo estaba registrando los encuentros entre ambos? ¿Lo imaginaría? Las preguntas que el diario suscita en este sentido encuentran respuestas más y menos matizadas e incluso contradictorias. Menciono solo dos casos ejemplares. Inclinado desde el título a resaltar la ancilaridad de Bioy, el ensayo temprano de Balderston aporta un contraste relevante que, al tiempo que resalta el calibre excepcional del Borges, ratifica la disposición del crítico hacia el autor. A diferencia de Boswell, quien, según se dice, conversó con Johnson algo menos de un año, Bioy lo hizo con Borges durante más de 50. La situación habría prolongado, según Balderston, cierto engaño, puesto que Bioy nunca le explicitó sus propósitos. Nora Catelli también apela a la duración de estos intercambios para señalar con otro ánimo que aun cuando Bioy llevó el diario de Borges durante todas esas décadas, recién se decidió a publicarlo cuando había conjurado el peligro de ser Boswell. Para entonces, agrega, su narrativa había sorteado cierta tendencia a convertirlo en epígono, y la escritura del diario superaba el trabajo de su antecesor, quien se había concentrado solo en retratar a Johnson, al ofrecer el testimonio amplio de una época singular de la cultura argentina. La relación de la vida de Johnson y el Borges se funda sobre todo en el uso de un mismo procedimiento. Como Boswell, Bioy escenifica las charlas con su interlocutor en estilo directo. La eficacia de este procedimiento la argumenta el propio Borges en las páginas del diario cuando compara la vida de Johnson con las conversaciones entre Eckermann y Goethe y le atribuye un carácter dramático ausente en el intercambio de estos últimos. Borges sigue a Bernard Shaw en este punto, para quien Johnson fue un escritor de talento, pero sobre todo un personaje dramático creado por Boswell, un personaje vivo, auténtico, dotado de un vigor incomparable. Transmitir sensación de autenticidad, antes que parecer objetivo, fue el norte de la escritura de Boswell. El mayor mérito que Borges le atribuye a su obra es, cito, el de haber resuelto el problema de mostrar manías, rasgos absurdos y hasta desagradables de Johnson y al mismo tiempo haber logrado persuadir a los lectores de que era un hombre admirable y querible. Fin de cita. No hay dudas, sostiene Borges en una de sus clases, retomando a Joseph Cratch, biógrafo de Johnson en el siglo XX, no hay dudas, decía, de que Boswell no reprodujo exactamente las conversaciones de su protagonista al modo de un taquígrafo o una cinta, pero brindó el efecto, la impresión de esas conversaciones. La conclusión se aplica en pleno al diario de Bioy. La voz de Borges es también obra suya. Manuela Barral destaca el trabajo estilístico que Bioy realiza para capturar la oralidad de Borges y transmitir sus particularidades, su dicción, sus pausas. Conviene recordar el interés por la narración de voces que la literatura de Bioy manifiesta a partir de los años 50. No obstante, y se diría que, como en ningún otro momento de su obra conocida, sus diarios conservan todavía miles de folios inéditos, en el Borges, el oído de Bioy se agudiza y el estilo de las notaciones encuentra formas nuevas para la presentación de la vida ajena. Para la puesta en escena de la voz de Borges, una voz omnipresente en la cultura argentina de la segunda mitad del siglo XX, lo que le agrega al escritor una dificultad suplementaria, Bioy recurre a las condiciones y las técnicas del registro diarístico. Como se sabe, el diario es un género concebido para dar cuenta de la propia vida mientras va sucediendo. En El guardián de mi hermano, ensayo en el que comenta la biografía de James Joyce, escrita por su hermano Stanislaus, Juan José Saer establece la superioridad del diario al afirmar que recoge los acontecimientos con procedimientos menos globalizantes que la biografía y la autobiografía. Para el diario íntimo, dice Saer, toda existencia va creándose en el tiempo sin sentidos preexistentes. Fin de cita. Es difícil saber en qué momento Bioy resolvió que las entradas sobre Borges se desprendieran del resto de su diario personal y configuraran un corpus por separado. Martino cuenta en el prefacio que Bioy anunció la idea del volumen en 1990, pero que unos años antes, en el 87, había publicado una selección de esas entradas.
La decisión no solo modificó el estatuto de estas páginas, desplazando la prioridad convencional de la primera persona y otorgándole a Borges un lugar central, sino que también, y en lo fundamental, transformó las condiciones de la escritura biográfica al sustraer del relato de vida la ilusión de continuidad y permanencia propia de las variantes tradicionales del género. El diario se escribe día a día, avanza en estado de recomienzo, conformando una suerte de work in progress sin término que puede, no obstante, interrumpirse en cualquier momento. Ajeno a la metamorfosis de la vida en relato que caracteriza las modalidades biográficas, la temporalidad del diario recrea el ritmo sucesivo e imprevisto de los acontecimientos cotidianos. De esa sucesividad sin plan, que acompaña de cerca el devenir reiterativo y azaroso del transcurrir ordinario, la escritura diarística obtiene, en parte, la sensación de vida que transmite. Como en Casa Borges, la cláusula que Manuela Barral identificó como un agregado editorial posterior a la elaboración de estas entradas, condensa la forma paradójica de esa temporalidad diarística marcada por la tensión entre las fuerzas del hábito y la incertidumbre. Leída a menudo como puerta de ingreso a la ceremonia privada de la amistad, a las rutinas domésticas de un círculo cerrado compuesto por pocos más que los protagonistas, esta cláusula es también cada vez el anuncio de un nuevo comienzo, la apertura a las variaciones de la costumbre. En el ensayo sobre Lotó, que mencioné más arriba, Bioy afirma que la primera de las perplejidades del diarista concierne a lo que debe registrar y lo que debe omitir. La segunda, al descubrimiento de que la vida está hecha de repeticiones. Ambas perplejidades se emparentan si se considera que lo que el diario registra o omite contribuye a subrayar el carácter repetitivo de la vida o a fragmentarlo, interrumpirlo, suspenderlo. La frase de un libro de memorias, durante años vi a fulanita, señala Bioy, puede ocupar volúmenes en un diario. El comentario anticipa en forma ubicua la decisión de añadir el Come en Casa Borges a sus entradas originales. Aun cuando la insistencia de la cláusula busca subrayar las repeticiones diarias, dotando al suceso de la estabilidad del rito y al protagonista del espesor de un biografiado, el Borges abunda en anotaciones gratuitas, incidentales, sin proyección ulterior en el desarrollo del diario. Registros de la pura contingencia, que conspiran contra la empresa estabilizadora, la corrompen y refuerzan de ese modo la vitalidad de lo apuntado. Interrumpo aquí con un ejemplo que pienso ahora podría ser el comienzo del artículo que me gustaría escribir sobre este libro. En la entrada del lunes 24 de septiembre de 1956, cuando Marta Bioy, la hija del escritor y de Silvino Campo, tiene 2 años de edad, se lee: Come en Casa Borges. Marta llora cuando lo ve. El registro circunstancial del llanto de la niña proyecta sobre la figura del amigo un matiz incierto. ¿Por qué su presencia tan familiar hace llorar a Marta? ¿Por qué el diarista elige registrar ese llanto? De esa consistencia trivial de lo contingente y lo impreciso depende en buena medida la certidumbre de realidad que la anotación transmite a veces en este diario. Se escucha pero como de fondo.
Podemos hablar, ¿no? ¿Pero se perdió la transmisión o no entiendo? Eso me parecía. Patricio, Julia están ahí, ¿no? Sí, eso están. No, este tema. Ah, vale, vale. Ahí está, ahí los ven. Ahí va. No, preguntaba si se escuchaban porque tenía como, quería retomar alguna de las cosas que vos decías, Patricio, porque como que me ayudó a precisar como algunas, no sé si preguntas o comentarios que quería hacer, ir como escuchándote el resumen así de lo que habías oído en la mesa. Yo vengo conversando con los tres en distintas instancias de los trabajos de ellos, entonces es como, ahora de escucharlo se me precisan también algunas cosas que no sé si, bueno, un comentario para cada uno tenía. En relación al trabajo de Leandro, que la figura del testigo y que era una cosa sobre la que veníamos, yo pensaba que habría que, como que habría que precisar los momentos en los cuales Bioy asumiría la posición del testigo, porque en realidad en el diario la posición dominante es, digamos, la narración de un vínculo, no, digo, lo que dicen también la crítica sobre el Borges, es el vínculo que se narra es el de el diarista y el biografiado, bueno, con este problema. Entonces, a lo mejor puntualizar los momentos en los que, o quiero decir, este trabajo podría continuar señalando los momentos en los que Bioy asume esa posición del tercero, ¿no? Sí. Para mí es claro en la primera entrada insertada que, digamos, como lo indico, tiene, digamos, se ofrece como una clave de lectura, digamos. Él está tratando de rectificar errores y de decir la verdad, digamos. Esa voluntad trasciende la anotación diarística. Me parece que se corre de ese lugar. Por eso me parece más testimonial como tercero, porque, digamos, el tercero plantea las coordenadas, el testigo, aquello de lo que se trata, y un tercero, digamos, una tercera posición frente a la cual se esgrimen las correcciones, ¿sí? Entonces, esa es para mí, esa es mi clave de lectura, digamos, esa es el indicio de entrada para mí, para configurar la conversación que yo termino de armar entre Bioy y Canto sobre la vida de Borges. Digamos, eso por un lado. Por otro lado, habría que, digamos, esto de la narración del vínculo, eso hay que argumentarlo. Porque, y esto lo venimos viendo juntos, digamos, el diario tendería a la anotación y al fragmento, y a, como dice Saer, a una, como dice Saer que vos citabas, digamos, a no totalizar, digamos. La narración sería algo que hay que ir a buscar en esa anotación fragmentaria, digamos, que está, definitivamente está, y eso es una de las cosas que yo iba a seguir, digamos, desarrollando a través de Sarlo y el tiempo pasado. Sarlo en tiempo pasado recupera a Benjamin y a, como había dicho Patricio, al narrador, digamos. Y lo que dice es, no seamos, digamos, no caigamos en la posición teórica ingenua de leer los testimonios como pura verdad, vayamos hacia la apuesta estética que esos discursos testimoniales pueden hacer para decir algo veraz.
¿sí? Y eso lo hace a través de Benjamin. Entonces, ahí es cuando yo iba a contrastar a Canto y a Bioy para ver cómo un diario fragmentario y un ensayo biográfico, y digo ensayo biográfico porque ella misma no lo dice biográfico, pero ella misma autodesigna su libro como estudio, como ensayo, digamos, porque bueno, hay todas unas partes que tienen que ver con la interpretación de ciertos cuentos entrelazados con la vida, ¿no? Ahí funciona el dispositivo de vida y obra. Pero bueno, cómo a partir de esos géneros disímiles, o que se desprenden de la narración, tienden también a la narración. Y eso, para mí, digamos, lo que postula Sarlo a través de Benjamin, me es muy operativo. No sé si contesté tu pregunta. No, sí, pero es para seguir como conversándolo, sí, a partir de lo que decís, como, a mí me parece que ahí también hay que reponer el lugar del editor, porque la inclusión de esa, que bueno, no sabemos hasta dónde, qué hace Bioy y qué hace Martino cuando discuten la composición del Bioy, pero la inclusión de esa primera parte, que para vos proyecta a partir de esa frase sobre todo el diario, no deja de ser también como una manipulación del editor y del autor juntos, una decisión anterior. ¿no? Sí, es del autor porque esto se publica en el 64 en Learn, digamos, en la sección testimonios de Learn. No, está bien, lo de incluirlo en el Borges, digo. La de Claro. A eso me refiero, una decisión del editor. Claro. Que para vos después proyectas la lectura completa del volumen. Claro. ¿No? Te agarras de eso, que para decir, bueno, Bioy viene acá a reponer una verdad sobre Borges, ¿no? Sería así lo que vos estás planteando. Exacto. Digamos, sí, obviamente que no, digamos, sí, proyectarlo como clave de lectura al diario entero quizás es a mí me resulta problemático. Es exagerado, digamos. Tengo que, digamos, habría que ajustarlo a momentos, como decís vos. Sí, como la serie de momentos en los cuales Bioy asume claramente la posición del tercero. Que bueno, el que vos pescás con Estela Cantos, claro, está buenísimo. Bueno, eso. No, y en relación al lugar del editor, una cosa que se me... no lo pensé antes, Pilar, cuando vos decías, primero que las dos, tanto la escritura de Mariana Enríquez como la el segundo texto de Aira sobre Pizarnik son escrituras por encargo, ¿no? Digo, hay un editor también que les pide, y el pedido a Mariana Enríquez es un pedido como muy orientado, porque es un pedido para una antología que se llama Los Malditos. Digo, ¿cuánto habrá incidido también esa decisión editorial, ese encargo editorial, para que ella construyese lo que construyó, ¿no? Digo, reponer ahí también el lugar del editor. Y ahí sí la pregunta, digo, una vez es, yo no me acuerdo si en el perfil Mariana Enríquez prescinde también de la biografía de Piña, pero eso no me acuerdo, la verdad. Sí, eso te iba a decir, porque el otro día me decía, habría que ver por qué ella no retoma Aire, y digo, bueno, pero tampoco nombra a Piña o a Venti, solo a Ivonne. Sí, bueno, está bien, pero... puede tener que ver con la decisión de que el perfil, como vos decís, como un género más comunicacional, o puede tener que ver en el caso de Aira con que es difícil retomar la figura que Aira construye de Pizarnik para la orientación que se le da al perfil, ¿no? Es complicado, porque digo, es como contra lo que Aira se estaría pronunciando, ¿no? A mí me pasaba con el perfil que le veía un tono bastante pedagógico, casi, quizá vinculado a esa idea de la claridad, pero por ejemplo, en el taller de escritora, cuando trabajamos a Pizarnik, a mí me vino como el pelo para presentarlo, ¿viste? Y después criticarlo, ni que hablar con Aira, pero tiene una cosa así de acceso, digamos, no, hay una idea ahí como de la sencillez y de la claridad que claramente, bueno, es como que atenta, digamos, contra la posibilidad de la vida, así de Pizarnik, no en esos términos éticos, pero al mismo tiempo, como dice Patricio, se necesitan esas cosas, ¿viste? Es como que hay algo ahí de lo comunicacional que al mismo tiempo quizás se necesita para darla a conocer. Decía Patricio
que se lo decía a Claudio sobre la función didáctica o, como dijo él, de divulgación de las formas biográficas, Sí. de divulgación de las formas biográficas, sirva también, digo, esa función tan tradicional de la forma biográfica, sirva también para pensar un perfil de Pizarnik que está incluido en una antología para un público más amplio, ¿no? De escritores malditos, raros. Quiero decir, a lo mejor también hay... Juli, sí, pero no te No te vemos, pero te escuchamos. vemos. Oh, se fue. Ay, no se escucha, se nos fueron. No Cuando escuchamos. cambian eso. Ahí está, Sí, te fuiste, Juli. pero no, ahí estás. Sí. Y pensaba que quizá entonces, pienso, ¿no? Así en relación a eso, quizá no considerar, claro, a los autores, Enrique Aira, sino eso, diferentes tipos de escritura. Y bueno, yo en realidad el trabajo, sabes que lo había encarado, le decía a Judy, siempre full Bartes, pero no, lo había pensado desde la lección inaugural cuando Bartes habla de esta idea, digamos, del fascismo de la lengua, del estereotipo y del lugar común, y de la escritura o el ensayo como ese lugar, ese momento de hacerle trampa a la lengua, que eso me permitiría alcanzar una experiencia más auténtica, bueno, estoy vinculada a lo neutro. Y pensaba entonces esos dos tipos de escritura, una que tienda más al lugar común, al estereotipo, y por lo tanto me ofrezca más una identificación, una vida sustancializada, quizá rígida, y por el otro lado una escritura que se permita más el juego, lo dramático de la lengua, que diría Barthes, y bueno, que ponga a funcionar, digamos, ahí sí lo imprevisible y lo auténtico. Pensarlo entonces por ahí sí, más, me pienso para mí, ¿no? Como más desde el orden del estilo y no tanto lo que hace Enríquez y lo que hace Aira, sino como, no sé, estaba pensando en voz alta, no sé si tiene sentido. ¿Se nos fueron de nuevo? Me parece que sí. No, ahí está. Ah, bueno, no, y yo quería decir una cosita sobre el trabajo de Claudio, que me gustó muchísimo. Me parece un hallazgo, digo, porque yo venía diciendo, viste, bueno, te queda todo muy, el valor queda al lado de Piglia. Me gustó mucho el juego que vos haces cuando decís las biografías de Piglia aprendieron la lección borgiana, ¿no? Es como si y son biografías al estilo de los modelos de historia universal de la infancia, va a decir. Porque ahí lo que aparecería es como un Piglia más borgiano que el propio Borges, ¿no? Como, y le restituiría un poco a Borges el valor que
pierde en la comparación cuando vos decís, bueno, lo de Piglia es más ensayístico, lo de Borges es más enciclopédico. Bueno, pero lo de Piglia es más ensayístico a fuerza de haber aprendido la lección borgiana. Complica, ¿no? Esto que vos introducís ahora permite como un juego interesante entre los dos, más allá de la confrontación o de la comparación de ambas escrituras. La verdad es que ese momento me pareció muy productivo para lo que vos estás pensando. Por ahí también, Judith, que por ahí no, en esta versión del texto no quedó, también hay que aclarar que hay algo que tuvieron los otros trabajos, el tema de la voz, la voz de los textos de Historia Universal de la Infamia y de las biografías sintéticas del hogar, aparece la voz de los autores, ¿sí? Citando sus obras, citando algunos textos personales, y eso también lo hace Piglia. Entonces yo inicialmente dije, mirá, mirá qué jugada interesante que está haciendo Piglia al recuperar textos autobiográficos o biografías o textos que son literarios, pero que él los transforma como en textos, en testimonios. Eso ya lo había hecho Borges, ¿sí? En esos textos. Como decía Patricio, es cierto, hay una idea de divulgación que para mí es más notoria en el libro de Borges que en la antología, porque la antología lo que a mí me da la sensación de que es una idea de, como toda antología, traer textos para leer, cuentos, y las notas son como... pero bueno, a mí cuando encuentro que Piglia está casi como copiando, por decirlo de alguna manera, plagiando, homenajeando, como quieran llamársele, las biografías sintéticas de Borges, bueno, es lo que estábamos charlando durante tanto tiempo, Judith. Ahí hay algo que, bueno, me alegro no haber puesto solamente el ojo, sino haber mantenido el tema de la confrontación de los dos textos. Bueno, tenías razón, la verdad que sí. Uy. Habremos terminado y no... Sí. Ahora sí. Sí, incluso Patricio en el último lector que arranque con la imagen de Borges leyendo, con el libro acá nomás, es lo mismo que hace en este, o sea, empieza con una anécdota, un comentario, una imagen, y con eso comprende la obra. Solo un comentario, estoy viendo el canal de YouTube. Parece que quienes se suman por el canal de YouTube no escuchan a Julia y a Patricio. Sí nos escuchan a nosotros, pero no a Julia y a Patricio. Lo comento por si quieren solucionar la técnica. La próxima vamos, ¿eh?
Sí, sí, sí. ¿Habremos terminado y no sabemos? No sabría decirlo. No los escuchamos, Julio. No, ni me ven tampoco, ¿no? No, no te vemos. Pero me escuchás, ahí me respondiste. Sí, te escucho. Ahí está. Ahí va. Estoy muy Bueno, ¿les parece que cerremos? Salió muy bien la mesa, fueron muy buenos trabajos todos. El teléfono de compuesto se hace como medio difícil, pero muy bien, les agradecemos un montón los trabajos y demás. Gracias a ustedes. Gracias, nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias. Nos vemos después. Hasta luego. Chao. Hola. Hola.
Recordings. Recording in progress. Recording stopped.